Hola a todos, mi nombre es María Manjarres. Un saludo grande desde la fría Bogotá y bienvenidos a nuestro nuevo podcast. En el día de hoy continuaremos con la segunda parte del caso de Martín Elías, titulado Sin signos vitales, código 901, muerte traumática, donde relataremos minuto a minuto de cómo fue auxiliado Martín aquella noche en el barrio Villa Estrella. El momento inesperado donde nuestro padre recibe la noticia sobre la tragedia de su hijo. Posteriormente, la llegada de Martín a la clínica y por último, la horrible noticia de que ya Martín se encontraba sin signos vitales. Y es aquí donde se refleja la nefasta realidad de que seguimos viviendo bajo un sistema que continúa perpetuando la violación de los derechos humanos con el pasar del tiempo. Pero, ¿en qué medida podemos confiar en que el sistema judicial pueda hacer justicia en casos de abuso policial racista? ¿Será que la muerte de Martín pasará a ser un caso más de la perniciosa pero no tan invisible impunidad? Sin alargar más esta introducción, les pido que se ajusten sus audífonos, le suban el volumen a este episodio y sean todos bienvenidos. Comencemos. Aquella noche, los minutos se volvieron inmarcesibles. La calorada tensión que se vivía en medio de la comunidad de esa cuadra, tratando de entender lo que había sucedido. Trágicamente, la muerte se apoderaba de aquel desconocido. Mientras tanto, la gente buscaba identificar quién era aquel que agonizaba sin hacer tanto ruido. Como pudieron, algunos curiosos lograron entrar en medio de aquel lote baldío y sin lugar a duda logran identificar a quien yacía ahí caído. Sí, era Martín, el hermano de Leán, el hijo de Arnedo, aquel joven que tristemente moría entre las sombras. Sin esperar tanto tiempo y a pesar de que les ganaba el peso de un alma que buscaba una salida de esa tormentosa agonía, logran subirlo a una moto y como pudieron, continuaron con el camino. Pero antes que nada, su papá dormía tranquilo sin saber que la vida de su hijo se perdía en el camino. Algunas mujeres esa noche corrieron sin tanto sigilo y se acercaron como pudieron a la casa del que moría ya tendido. Tocaron puertas, rejas y aquella ventana de aquel hombre que se mantenía dormido. Arnedo, a tu hijo la policía le ha disparado. Corre, que aún lo encontraron con vida. Yo creo que a mi papá lo invadió tanto el miedo que jamás en su vida había sentido. Tanto así que sus pensamientos le jugaron la tonta manía de no poder encontrar las llaves y la ropa para emprender su salida. Al momento de abrir la puerta, se encuentra con la triste imagen de su hijo, intentando buscar el abrazo de su viejo querido. Creo que el grito de mi papá debió ser tan fuerte para que Martín pudiera voltearlo a mirar, sin saber que ya era su último adiós. Los jóvenes que lo llevaban en aquella moto quedaron tan impregnados de esa tinta roja que alguna vez recorrió la vida intacta de mi hermano y dejando una cicatriz imborrable en el alma de nuestra familia. Increíblemente, todo pasó tan rápido. Mi papá, como pudo,
se embarcó en una moto de un amigo de mi hermano. Fue tanto la rapidez para llegar a la clínica Madre Bernarda, donde mi hermano ingresa para dar su último suspiro. Mi papá llega en medio de una lucha para que logren atender a mi hermano, pero los que lo recibieron le dicen que mi hermano ya se había ido. En medio de su dolor, se derrumba al saber que su último hijo, al que tanto amó, no volvería de aquel homicidio. Pero con el coraje y la valentía que siempre lo ha caracterizado, logra capturar la última imagen de cómo su hijo fue baleado en aquella noche fatídica. Extraños, curiosos y hasta la misma policía llegaron a la clínica donde mi hermano ya no existía. Cuando se enteran de la noticia, se retiran del lugar para evitar ser señalados, culpados y hasta seguidos por la misma ciudadanía. En aquel lote baldío solo quedó el viento del silencio, las manchas de la sangre de un joven sin salida, el peso de la conciencia de unos hombres que sabían lo que hacían y el mensaje final de una familia que quedarían sin el amor de aquel que tanto querían. Para críticos o conocedores de la escena del crimen o especialistas en medicina forense, si logran escuchar esta historia, podrán entender la trágica muerte de mi hermano. Martín muere a causa de un impacto de bala que produce la laceración de su pulmón derecho, es decir, una laceración en la cara posteroexterna del lóbulo superior, con dimensiones de 2 por 1.5 centímetros y la laceración en la cara interna del mismo lóbulo con dimensiones de 2.5 por 1.5 centímetros, indicando un daño considerable en esa área del pulmón. El halo hemorrágico concéntrico alrededor de la laceración sugiere que hubo sangrado alrededor de la lesión. Eso podría indicar que la lesión fue causada por un impacto significativo como el de un proyectil de arma de fuego, quizás por un calibre de 9 milímetros o tal vez de otro calibre imaginable. La presencia de 2 laceraciones y el halo hemorrágico concéntrico indican que la lesión es bastante grave y probablemente esté asociado con un trauma significativo en el área afectada. Determinar si el disparo fue realizado desde lejos o cerca, únicamente con esta información, sería difícil. Sin embargo, la presencia de laceraciones múltiples y un halo hemorrágico concéntrico sugieren que el trauma fue considerable, lo que podría indicar un disparo realizado a corta distancia. Para una evaluación más precisa, sería necesario un análisis forense más detallado que incluya el examen de la herida y otros elementos de la escena del crimen. Tras ser baleado por la policía en un procedimiento en el barrio Villa Estrella, los padres del menor piden justicia frente al caso. Como un joven alegre, soñador y amigable, describe su padre al joven Martín Elías Manjarrés, de 17 años de edad, quien murió tras ser baleado por la policía en un procedimiento en el barrio Villa Estrella. Bueno, para concluir esta segunda parte sobre el caso de Martín Elías,
Primero que todo, agradecerles por su tiempo y por su espacio para escuchar esta historia y para conocer con más detalle de cómo fue asesinado mi hermano por parte de estos agentes de la policía en Cartagena. Cabe resaltar que mi hermano Martín fue asesinado de una manera terriblemente brutal, y no solamente él, sino muchas personas de color de la población afrodescendiente han sido vilmente violentadas y asesinadas por este tipo de violencia, como es el abuso policial racista. De acuerdo al resultado de medicina legal, mi hermano falleció debido a una anemia aguda causada por hemotórax masivo, ocasionado por laceraciones vasculares y cardíacas. Es decir, mi hermano presentó múltiples daños, como la fractura con biselación externa de la séptima costilla posterior derecha, laceración transfixiante sobre el lóbulo pulmonar superior derecho, laceración de callado aórtico, compromiso de la aurícula derecha, fractura de cuerpo del esternón, produciendo a su paso biselación externa a ese nivel, lo que al final se conceptúa como homicidio violento. Ha sido duro contarles nuestra historia al mínimo detalle, pero es alarmante que han pasado casi 3 años y medio y aún no hay resultados de la justicia de Martín. Seguimos evidenciando la dilación por parte de la Fiscalía y no hay un fiscal designado para continuar con el proceso de Martín, dado que el anterior fiscal se da por fuera de competencia debido a su ausencia en el proceso. Realmente continuamos en audiencias preliminares. Es triste de que alrededor del país se continúen evidenciando este tipo de injusticias, donde estas entidades del Estado sigan incurriendo a la negligencia y a la carencia de sus funciones. Lastimosamente, hoy Martín no está con nosotros, pero tratamos a diario por mantenernos fuertes para la pronta justicia de mi hermano y sobre todo para generar conciencia a la no repetición de este tipo de violencias. Gracias por escuchar este nuevo capítulo en Entropías con la Negra. Síganos en nuestros canales de Facebook, YouTube y Spotify, donde pueden dejar sus comentarios, y próximamente estaremos compartiendo nuevos episodios sobre la visibilización y a la no repetición de estos tipos de violencia, pero sobre todo a que sean más las verdades que las muertes injustas. Un abrazo grande, cuídense y nos vemos el próximo capítulo.